La paz del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, querida familia. Feliz domingo, feliz día del Señor. 1 de febrero, domingo cuarto del tiempo ordinario. Una de las gracias más grandes que puede tener una persona en la vida, uno de los dones más grandes que te puede conceder el Señor, es encontrarte en tu vida personas que ejerzan una verdadera autoridad. Personas que vivan la autoridad, que sean autoridad tal como Dios quiere. Porque donde hay una persona que ejerce bien la autoridad como Dios quiere, todas las personas que están a su cargo reciben una influencia enormemente benéfica, enormemente buena, que les ayuda mucho a estar bien. Así, por ejemplo, cuando hay un buen gobernante que gobierna de verdad como Dios quiere, cosa que hoy en día, por desgracia, es poquísimo frecuente, las personas que son gobernadas por ese gobernante, la nación, el territorio, la ciudad o pueblo que están bajo la guía de ese gobernante, reciben un beneficio inmenso. Y suele haber una época de prosperidad. Mucho más todavía si recibimos la influencia beneficiosa de tener una persona como autoridad religiosa, es decir, los pastores de la iglesia o los responsables de un grupo de oración, de una parroquia, etc. Cuando la persona que ejerce la autoridad en la iglesia la ejerce como Dios quiere, el grupo de personas que están en esa diócesis, en ese movimiento, en esa parroquia, reciben beneficios incontables. Por eso hay que pedir mucho por los pastores de la iglesia y por aquellos que ejercen autoridad tanto a nivel civil, los gobernantes, como en cualquier institución de la iglesia. También hay que pedir mucho por los padres de familia, para que ejerzan bien la autoridad que les ha sido otorgada por el Señor. Y por todas las demás autoridades que existen en la sociedad. El Evangelio de hoy nos va a presentar a Jesús, nuestro Señor, y vamos a ver en Él las características de la verdadera autoridad. Escuchemos con atención para aprenderlo para nuestra vida. Es del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y, cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Pues vamos a fijarnos en estas características de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué hacían que la gente dijese: es que enseña con autoridad, no como los escribas? ¿Y qué hacen de él el modelo de toda autoridad, y especialmente de la autoridad dentro de la Iglesia? En primer lugar, la verdadera autoridad, la persona que posee de verdad autoridad, enseña con el ejemplo, no solo con las palabras, sino primeramente con su propio ejemplo. Cumple lo que enseña. Hace él primero lo que pide a los demás que hagan. Por eso Jesús tenía autoridad, porque todo lo que decía era él el primero que lo ponía en práctica. Y por ejemplo hoy vemos cómo Jesús da ejemplo yendo a la sinagoga y siendo fiel a todas las prescripciones de la ley de Dios, no a las prescripciones humanas que se habían, entre comillas, inventado los fariseos, sino las verdaderas prescripciones de la ley de Dios, sobre todo los 10 mandamientos. Jesús los cumplía. En segundo lugar, la verdadera autoridad es trabajadora, es laboriosa. No pide a los demás que trabajen y él no trabaja. No manda a los demás a hacer cosas y él está con los brazos cruzados. Jesús, vemos en el Evangelio de hoy, cómo cumple con su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Anunciar el reino de Dios. Y él, puntualmente, cuando era el momento, iba, por ejemplo, a la sinagoga y allí se ponía a enseñar. Cumplía con su obligación. Jesús era muy trabajador, muy laborioso. Daba ejemplo antes que pedirlo. En tercer lugar, la verdadera autoridad corrige. Llega este demonio y le dice, empieza a increpar a Jesús: ¿qué quieres de nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y Jesús lo increpa y le manda callar, le corrige. El demonio está actuando mal, está molestando a aquel hombre, lo está oprimiendo, y Jesús pone las cosas en su lugar
cállate y sal de él. Frena el mal, corrige el mal, hace frente al mal. Esta es una característica muy importante de la verdadera autoridad, corregir el mal. Hoy en día, pocas autoridades tienen la honradez de corregir, porque solo piensan en decir lo que va a agradar a quienes le escuchan y por lo tanto no corrigen. Eso sí, la verdadera autoridad corrige sin ofender. Jesús no ofende a aquel hombre endemoniado, lo libera. Incluso ni siquiera ofende al demonio. No insulta al demonio, no le habla mal. Le habla con autoridad, le manda irse, pero no ofende a nadie Jesús. Así la verdadera autoridad corrige, pero no ofende a la persona. A la persona la trata con amor, eso sí, corrigiéndola, porque corregir no es ofender, decir la verdad no es ofender. Pero es un problema cuando hay autoridades que ofenden, que tratan con despotismo, que no corrigen, sino que hieren a las personas. Esto no es verdadera autoridad. Corregir con amor, con firmeza cuando es necesario, pero nunca hiriendo a las personas. La verdadera autoridad no busca lucirse. Este demonio estaba diciendo, tú eres el santo de Dios. Si Jesús quisiese lucirse, habría dicho al demonio, dilo más alto, que todos se enteren que soy el santo de Dios. Pero no, le manda callarse. La verdadera autoridad no busca brillar, busca servir a las personas que le han sido encomendadas. La verdadera autoridad es humilde. Estas son algunas características importantes de la verdadera autoridad. Tenemos que pedir para que las autoridades de la Iglesia, los pastores de la Iglesia, ejerzan de esta manera la autoridad. La Virgen dijo en un mensaje, pedid para que vuestros pastores sean ejemplo de humildad. El número 86 del Catecismo dice algo muy importante. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. No es verdadera autoridad el que enseña algo que está en contra de las palabras del Evangelio. La verdadera autoridad de la Iglesia se somete a la palabra de Dios. No escuchéis nunca a cualquiera que os hable, por más autoridad que sea, cambiando las palabras del Evangelio. Dice San Pablo a los Gálatas, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo
os prediquen un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo digo y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 10. Es lo mismo que dijo la Reina de la Paz en el mensaje de este 2 de enero. La verdad está en el Evangelio, no necesitáis examinarlo mucho. Queridos hermanos y hermanas, pidamos de todo corazón al Señor y a la Reina de la Paz que nos concedan personas que ejerzan la autoridad tal y como Dios lo quiere. Que el Señor os llene de sus bendiciones en este domingo.